Es un privilegio presentar al maestro Cristóbal Rodríguez Guajardo, especialista en materia fiscal con más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional y la formación académica de talento contable. Es licenciado en Contaduría, maestro en Contribuciones Fiscales con mención honorífica y doctorando en Educación. Ha ocupado puestos estratégicos en el SAT, dentro de las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y grandes contribuyentes. Desde 2013 es socio fiscal en ICOA, donde brinda acompañamiento especializado a empresas mexicanas y extranjeras. Su trayectoria se complementa con más de 2 décadas como catedrático y conferencista en temas tributarios, participando como expositor en foros nacionales e internacionales, así como capacitador externo del SAT. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, todos los días nos enfrentamos a cambios de diferente índole, cambios incluso que nos mueve la ruta, el Waze, cambios en nuestro entorno laboral, cambios en el entorno familiar. Sin embargo, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta a los cambios. Esta frase no es propia, esta frase la dijo un naturalista y científico inglés llamado Charles Darwin. Mi nombre es Cristóbal Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que estén con nosotros. Vamos a ver el tema de los cambios al Código Fiscal de la Federación, que es una disposición meramente normativa, no es una disposición determinativa como lo es impuesto sobre la renta o como es la ley del IVA, IEPS, como impuestos internos. Entonces, como hay cambios, pues ahora les voy a platicar que el artículo 17, que ya existía en texto de ley, fue reformado precisamente porque vamos a suponer que el señor y yo firmamos un contrato entre particulares, pero queremos firmarlo con la fiel, no con puño y letra. Entonces, él quiere tener certeza de que mi fiel sea la real y viceversa. Entonces nos acercamos con el SAT y le decimos: autoridad, queremos que autentifiques nuestra firma. Y entonces, a través de ciertos requisitos que tenemos que cumplir y que están publicados en disposiciones de carácter general, nos va a decir cuál es el procedimiento. Luego entonces vamos a hablar en esta etapa, porque los voy a ir llevando de la mano y ustedes por favor me van acompañando. Hay 2 disposiciones que hace temblar al contribuyente. Una, la suspensión definitiva de los sellos digitales y la suspensión temporal. El artículo 17H es de la suspensión definitiva. Y entonces nos dice, en esta adición, porque se adiciona, esto es nuevo, que si se detecta que un contribuyente, emisor de facturas, que ahora están de moda el término falsas, no desvirtúa la presunción ante el SAT, entonces se le ubica en el supuesto de lo que vamos a ver más adelante, que es el artículo 49 bis del código. No lo pierdan de vista, vamos a estar hablando 17H, 49 bis, que es artículo nuevo. Muy bien. Por su parte, ahora sí, el artículo 17H bis se reforma y nos dice que si los contribuyentes que tributan en el régimen simplificado de confianza omiten la presentación y pago de 3 declaraciones, ya sea consecutivas o sean salteadas, es decir, que sean enero, febrero y marzo, o abril, agosto y noviembre, que si se encuentra en ese supuesto, entonces le van a bajar los sellos. Por el otro lado,
también nos dice que los ingresos que declaremos deben de coincidir con los CFDIs que emitimos, así como con los estados de cuenta y con los sistemas institucionales de la autoridad. Ahora bien, también nos dice que existen infracciones graves, como no declarar impuestos, emitir comprobantes falsos. Quiero hacer esta puntualidad a los colegas contadores. Me dirijo más a ellos que al empresario. Miren, es importante que revisemos las conductas infractoras contenidas en los artículos 79, 81 y 83 del Código, porque cualquiera de estas conductas puede hacer que nos bajen los sellos. Pero tengan mucho cuidado, porque nada más quiero comentarles que el artículo 81 tiene 46 fracciones. Nada más de ese artículo hay 46 supuestos por el cual nos pueden bajar los sellos. Ahora bien, el artículo 27, que nos habla de los temas del Registro Federal de Contribuyentes, no es la excepción, también tiene cambios. Y dice, fíjense bien, que el SAT podrá requerir al fedatario público que tiró una escritura o nos hizo un instrumento a efecto de que el SAT lo va a cuestionar si revisó adecuadamente los documentos con los que se identificó el contribuyente. Si revisó su INE, su constancia de situación fiscal, todos los documentos que nos piden los notarios. Y él deberá de contestar bajo protesta de decir verdad si lo hizo y si no lo hizo. Por su parte, también nos dicen que aquellas empresas que fueron constituidas y que no han sido trabajadas, que están ahí en stand-by, si en los últimos 3 años esta empresa no ha emitido comprobantes fiscales, no ha recibido comprobantes fiscales o no ha presentado declaraciones, le van a disminuir las obligaciones y también la van a suspender temporalmente. Por otro lado, el mismo supuesto, pero durante un plazo de 5 años, y aquí viene la cancelación del RFC. Hay una facultad nueva que se le concede al SAT, que es la negación de la inscripción al RFC. Anteriormente íbamos nos inscribíamos ante el RFC y la autoridad después nos investigaba. Ahora es al revés, primero nos investiga y después dice, ¿te inscribo o no te inscribo? Pero ¿qué es lo que nos tiene que investigar? Fíjense bien, esto viene desde el 2022 y en la plática que tuve oportunidad de dar de Código Fiscal de la Federación, esto es lo que se llama contaminación fiscal. Vamos a suponer, es un ejemplo, que aquí nuestros invitados de esta mesa deciden crear una sociedad anónima. Entonces se reúnen, ya tienen la razón de negocio y demás, y entonces lo que va a suceder es que si alguno de ellos está mal en su comportamiento fiscal, tiene créditos fiscales, no ha atendido requerimientos, etcétera, por esa persona no les van a dar el registro. O que forme parte de otra entidad, que esa entidad está contaminada y dicen, nada más por el simple vínculo, no te damos el registro. Así es como van a empezar a operar las reglas. Muy bien. Ahora bien, el artículo 29A, que nos habla de los requisitos de los comprobantes fiscales, se reforma la fracción 9 y nos dice, uno de los requisitos es que se amparen operaciones existentes, verdaderas y actos jurídicos reales. No se olviden de esta oración, porque lo vamos a estar repitiendo continuamente. Y luego nos dice este mismo artículo que los CFDIs pueden cancelarse hasta
antes de la presentación de la declaración anual, siempre y cuando estos CFDIs correspondan al ejercicio del cual se va a presentar la declaración. Se adiciona un artículo 29 bis que dice que cuando las autoridades fiscales estén ejerciendo algún tipo de facultad de comprobación o revisión al contribuyente y detecte que el requisito de que las operaciones no sean existentes, verdaderas o reales, procederá de acuerdo a lo que considere sin necesidad de agotar lo que establece el artículo 49 bis, fracción quinta, inciso G, que lo vamos a ver muy a detalle. Me voy a ir un poco rápido porque el 49 bis es la nueva facultad de comprobación de la autoridad fiscal y vale la pena que nos detengamos un poco. Se adiciona el artículo 30B, que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, que ahora la autoridad ya no hace auditorías forenses. ¿Qué quiere decir esto? Que revise hace años atrás. Ahorita te van a revisar en tiempo real. Y entonces van a revisar a las plataformas digitales, por mencionar algunas, Uber, Didi, Mercado Libre, Amazon, qué sé yo, para ver que efectivamente estén acumulando los ingresos, el valor de actos o actividades, o en su caso, generen las retenciones. Esta disposición no entró en vigor el 1 de enero, entrará en vigor el 1 de abril. El artículo 36 ya existía, pero se reforma y consiste en que la autoridad tiene la facultad de poder, podríamos decir, que darle la oportunidad al contribuyente de que el crédito fiscal que le hayan determinado puede reconsiderar, no hacerlo efectivo, siempre y cuando las personas que hicieron la auditoría y determinaron el crédito no se hayan apegado a las disposiciones fiscales. De tal suerte que también nos dice otro requisito, que el contribuyente no interponga medio de defensa y tampoco esté dentro del periodo de prescripción que establece el 146 del Código. Ahora sí, vamos, ya empezamos a calentar un poquito motores, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar con la facultad de comprobación del artículo 42, fracción quinta. Esta, fíjense bien, nos dice que se trata de una visita domiciliaria y en donde los visitadores van a poder llegar al domicilio fiscal, tomar fotografías, audios o video. Muy bien dicho, si ya se lo estudió. Gracias por ayudarme. Esa es una facultad, pero vamos a ver los detalles desde qué momento pueden hacer esto de grabar. Y nos dice esta facultad de las visitas domiciliarias que los comprobantes fiscales que acrediten operaciones existentes, verdaderas y actos jurídicos reales, la autoridad podrá presumir, porque es una presunción, recordemos que cuando hay presunción recae prueba en contrario, podrá presumir que las operaciones son falsas. El artículo 45, que también ya existía, lo reformaron precisamente para darle más fuerza a los visitadores, para que el contribuyente le dé el acceso al domicilio fiscal, a las bodegas o a los establecimientos donde se encuentre operando o lleve la administración principal del negocio. Y además, que pongan a disposición de los visitadores
toda la información de la empresa: contabilidad, documentos, estados de cuenta bancarios, porque a veces no todos los estados de cuenta son bancarios, porque tenemos tarjetas departamentales o de servicios, como es American Express, que también se usa y hay que ponerlo a disposición de las autoridades fiscales. Se reforma el artículo 48. El artículo 48, para los contadores y para quienes hayan tenido una auditoría por parte del SAT, no es otra cosa más que una revisión que se lleva a cabo en las oficinas de la propia autoridad. Ahí se tiene que llevar la información, ¿sí? Pero nos dice, me voy a permitir leerles, que dice que cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, o sea, una auditoría, podrá requerir informes, documentos, contabilidad e información económica y financiera para relacionar las operaciones del contribuyente. No lo decía a detalle. Si ustedes revisan y gustan tomar nota, en la fracción 3 y 4 del artículo 48 no lo menciona así, por eso fortalece en este último párrafo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, pónganse cómodos que vamos a entrar en las facultades de comprobación del artículo 49. Se adiciona este artículo 49 bis, en donde voy a tratar de no extenderme mucho, pero es muy importante que conozcamos el procedimiento para que veamos la connotación que tiene. Como es una visita domiciliaria, hay una orden y va a llegar el visitador al domicilio, va a tocar la puerta y va a ver si lo atienden. En la orden de visita se va a señalar, ya sea lo que considere la autoridad, todos los comprobantes o algunos comprobantes que la autoridad tenga indicios de que son falsos. Ya sabemos que no es que el comprobante sea falso, sino que no hay razón de negocio, materialidad, fecha cierta, etcétera. Todas estas cosas, ¿no? Bien. Entonces, van y tocan la puerta. Y desde que llega el visitador, todavía no notifica. Puede empezar a tomar fotos del domicilio, a grabar, a poner los audios, y entonces la ley ya prevé dos situaciones: que atiendan la visita o que no la atiendan. Entonces, si no se puede iniciar las facultades de comprobación, los visitadores ahí en el domicilio van a levantar un acta circunstanciada donde van a narrar todo lo que está aconteciendo y por qué no pueden iniciar facultades. Entonces, se retiran los visitadores y van a subir la orden al buzón tributario o, porque así lo dice, es una opción, se puede notificar por estrados. Ojo, recordemos que buzón tributario son 3 días y al cuarto día surte efectos, y estrados, que nos lo maneja el 139 del código, nos dice: se subirá a la página del SAT durante 10 días y en el 11º día va a surtir efectos. Entonces, una vez que surta efectos la orden, en ese momento la autoridad va a bajar el switch de los comprobantes fiscales, en ese momento, y no los va a reactivar hasta que se termine el proceso, el procedimiento. Ahora bien, ya surtió efectos la orden por la notificación. Van a regresar los visitadores y nuevamente toman sus videos, sus fotos, lo que consideren, y van a tocar a la puerta. Se van a encontrar con dos opciones:
los atienden o continúa la resistencia de obstaculizar las facultades de la autoridad. ¿Ok? Si no atienden al visitador, el visitador dentro de un plazo de 15 días hábiles va a emitir una resolución en donde diga que todos esos comprobantes que llevaban la orden son falsos. Y entonces nos vamos a otro supuesto. Si atiende el contribuyente y recibe a los visitadores. Entonces aquí se le concede al contribuyente un plazo de 5 días hábiles para que pueda acreditar que esas operaciones son reales. Es decir, la carga de la prueba la tiene el contribuyente en ese plazo. ¿De acuerdo? Pero dice la autoridad, y ya está en texto de ley, mira, yo ya te conozco que eres mañoso y luego quieres ganar tiempo. Lo que me vas a entregar no tiene que ser información que sea dilatoria, porque yo la tengo que valorar en un plazo de 15 días. ¿De acuerdo? Para poder emitir una resolución. Entonces, la auditoría va a durar, para que sepan, 24 días hábiles, no dura más. 24 días hábiles se determina. Y ahora, ¿qué pasa si es que verdaderamente se configura el supuesto de que los comprobantes son falsos? ¿Qué pasa con el que los compró? ¿Y ese qué? ¿Dónde juega? Pues entonces nos dice el mismo 49 bis, fíjate que dentro de los 45 días, después de que emito yo mi resolución, voy a publicar la lista, y hay otra lista, ya no la del 69B nada más, sino la del 49 bis, la voy a publicar en el Diario Oficial de la Federación y la voy a publicar además en la página del SAT con tu nombre, tu RFC y todos los datos que permitan conocer que tuviste operaciones falsas. Y entonces el que adquirió los comprobantes tiene 30 días naturales, aquí sí no son hábiles, naturales, para poder corregir su situación fiscal, quitarlos de la contabilidad y en su caso presentar las declaraciones complementarias. Si este contribuyente no hace ese procedimiento, discúlpenme, dentro de estos 30 días naturales, el SAT va a estar monitoreando la línea del tiempo y le va a bajar los sellos digitales, pero de manera provisional, no definitiva, no se los va a cancelar. ¿De acuerdo? Ahora bien, reforman el artículo 52, fracción tercera, en donde dicen que el contador público registrado ante el SAT, cuando haga su trabajo, si llega a detectar que el contribuyente ha incumplido con una disposición fiscal o aduanera, tiene la obligación de reportárselo a la autoridad fiscal en el dictamen que para tales efectos va a enviar. Este es algo que muchos de nosotros conocemos porque sucede, es inevitable. Muchas veces decimos, oye, voy a depositarle a la cuenta de la abuelita, pues no está inscrita en el RFC, o la cuenta de mi hijo, que tampoco está inscrito en el RFC y demás. Entonces la autoridad dice, oye, cuando se te detecte que una persona no inscrita en el RFC tiene ingresos iguales o superiores a 2,028,610 pesos, se consideran ingresos para efectos de impuestos sobre la renta y valor de actos o actividades para efectos de IVA. El artículo 81, que es el que les platicaba a ustedes hace unos momentos,
que tiene 46 fracciones y que podemos caer en alguna de ellas y que por esa razón nos pueden suspender temporalmente los sellos. Nos dice en esta fracción 1 que está reformada que el no presentar declaraciones o reportes o presentarlos fuera de plazo o no atender requerimientos de la autoridad, porque luego llegan las cartas de invitación, llegan las invitaciones de vigilancia profunda, llegan no sé cuántas cosas que no son facultades de comprobación meramente. Entonces, estamos incumpliendo con la norma y nos dice que este incumplimiento puede ser causal también de que te bajen los sellos digitales de manera temporal. Esto es muy breve porque nada más hubo unas modificaciones al artículo 103, 104 y 105 del Código, en donde dice que cuando la autoridad encuentre mercancía de procedencia extranjera dentro del domicilio fiscal del contribuyente, sus bodegas o sus instalaciones, y ésta no cuente con la documentación comprobatoria que acredite su estancia legal en territorio nacional, se considerará contrabando. O que sí haya ingresado legalmente, pero el plazo de estancia haya vencido, como el caso de las importaciones temporales. ¿Ok? Tener mucho cuidado, si tenemos que retornar, que se retorne a tiempo. Este artículo bis está íntimamente vinculado con el 49 bis, fracción quinta, inciso G. Y nos dice, tal cual, porque luego me dicen, me encontré algunas personas muy queridas hace rato en la entrada, me dicen, espero que este año no nos espantes con las disposiciones fiscales. Es que yo no soy el que espanta, únicamente soy el mensajero. Este es el mensaje, pero solamente me toca transmitirlo. Y entonces nos dice el 113 bis, que se impondrá sanción de 2 o 9 años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Ya se me voló Gracias. O sea, así como quieren. Ahora vamos a ver cómo queda con la reforma. Dice en la reforma, se impondrá sanción descrita en el párrafo que antecede, que es el que les leí y que no sufrió modificación, al que por sí o por interpósita persona expida, compre, enajene los comprobantes. Luego nos dice, otro párrafo, el delito se investiga y persigue independientemente de cualquier procedimiento que la autoridad fiscal esté llevando. ¿De acuerdo? Y luego, casi para rematar, porque todavía no es la puntilla, dicen, como le estás generando un daño al patrimonio del fisco federal, ese daño lo tienes que resarcir. Y luego nos dice que también se sancionará con las mismas penas a las plataformas de servicios digitales que están contempladas en la ley del IVA, en el artículo 18b, y los BIS y todos estos de los 18, los prestadores de servicios de plataformas tecnológicas, se va a aplicar la misma sanción. Se adiciona un artículo 115 ter al mismo código. Para quienes están familiarizados con el tema, recordemos que en el título de las infracciones y delitos fiscales están del artículo 70 al artículo 115 ter para 2026. Si ustedes ven la ley anterior, es hasta el 115 bis. Y nos dice que se impondrá prisión preventiva de 3 a 6 años a quien declare datos falsos
o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado por el Código Fiscal, mismo que será investigado y perseguido. Como podrán ver, ahora la autoridad pues, está apretando mucho las tuercas. Por eso es de que inicié diciéndoles que tenemos que adaptarnos al cambio para poder sobrevivir, y no nada más al cambio fiscal, sino en general, pero hablando del tema que nos ocupa el día de hoy, pues a eso me estoy refiriendo. El 141 nos habla de las garantías del interés fiscal. ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la reforma? Cambiaron el orden, porque lo que la autoridad quiere es que se garantice con dinero que se pueda en ese momento disponer la autoridad. Dice, ¿para qué me sirve embargar un edificio si voy a tardar mucho tiempo en rematarlo, en venderlo y en convertirlo en dinero? Entonces nos vamos a ir con este procedimiento. Pero fíjense bien lo interesante que dice, si no puedes con este primer punto, porque es obligatorio, no es opcional, se tiene que respetar de manera obligatoria estos pasos, ¿no? Si no puedes, me tienes que demostrar por qué no. Y nos vamos con el segundo. Si no puedes, me tienes que demostrar hasta que la autoridad quede satisfecha el por qué no, así hasta que ya nos vayamos al embargo por la vía administrativa. Luego tenemos el 143 bis, que también estamos dentro de este apartado que les menciono, que dice que el SAT puede ejecutar las garantías establecidas en el 141 mediante el famoso PAE, Procedimiento Administrativo de Ejecución. Nos reforman también el 144, que nos dice que cuando el contribuyente interponga recurso de inconformidad en tiempo y forma, ¿ante quién? Ante otras autoridades fiscales que son el IMSS y el Infonavit. Dice que no está obligado a garantizarlo hasta que se le notifique la resolución y que contará con 10 días para pagar o garantizar el crédito. Para los que ya tienen información al respecto, van a saber de qué les hablo, y para los que no, les comento que cuando se interponga ya el recurso administrativo de revocación que antes se utilizaba para ganar tiempo para después irse al contencioso administrativo, ya se tiene que garantizar el interés fiscal en el recurso administrativo de revocación para 2026. Y bueno, nos dice el 145 que dentro de las facultades de las autoridades fiscales es exigir el crédito de los créditos fiscales, 20 días siguientes al embargo, y la autoridad, insisto, va a ir por lo líquido, por el dinero. Lo vamos a ver en los dos artículos siguientes, porque les voy a platicar, voy a hacer lo más rápido posible, el embargo a las cuentas bancarias. Pero fíjense, ya te bajaron el switch y ya tuviste que garantizar y después te embargan las cuentas bancarias. Bien. Este se refiere a los gastos de ejecución cuando se lleva a cabo el PAE, que se tiene que pagar el contribuyente, el camión de mudanzas, el avalúo, todo esto que ven ustedes, que está ahí relacionado, y lo que no está relacionado también lo va a cobrar. Por su parte, miren, me voy a adelantar un poquitito con esto que les voy a decir. El 151 y el 156 bis hablan de lo mismo. Cuando la autoridad fiscal le diga al banco, necesito que embargues cuentas bancarias, el banco lo va a ejecutar, pero dentro de un plazo de 3 días le tendrá que informar al SAT, oye, ya cumplí la orden que me diste. Y el SAT tiene un plazo de 20 días para informarle al contribuyente
Esto es para efectos de no dejar al contribuyente en estado de indefensión y que sepa las causas o motivos por las cuales le están embargando su dinero. Hay una frase, y con esta me voy a despedir, que me gusta mucho y que aplica, que dice: quien no se prepara hoy, pagará mañana. Y esta frase la dijo Benjamin Franklin, un científico y político norteamericano considerado el padre fundador de los Estados Unidos de Norteamérica. Les agradezco mucho su atención y estoy para servirles.